Cinema Coach. Hoy estamos con la película de Quentin Tarantino, una película de muchísimo éxito, 2012-2013, llamado Django desencadenado, Django Unchained. Y realmente es una obra que es muy interesante porque tiene el sello Tarantino, ese sello de violencia, ese sello de violencia realmente exagerada en algunas ocasiones o muy descrita de una forma muy dura, muy cruel, pero que cuando se ve la obra en conjunto se siente que hay una especie de justificación de un por qué existe esa violencia y sobre todo que intenta muchas veces, y en esta película lo logra, a nuestro juicio, la legitimación con el problema de una esclavitud en un siglo XIX, a mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, antes de la liberación de los esclavos por parte del presidente Lincoln, aparece esta trama y esta trama aparece un odontólogo alemán que en el fondo es un cazarrecompensas espectacularmente actuado por Christopher Waltz y es realmente un papel muy llamativo y va a ser un mensaje muy interesante del film. Aparece junto con Jamie Foxx y este va a ser el papel de Django y es realmente en un papel extraordinario en donde actúa Leonardo DiCaprio en un papel de un hacendado sureño muy cruel, muy duro y que va a establecer toda una dinámica. Cuando se pone en juego toda la dinámica en el cual Valls se vale de el esclavo, lo libera, le hace la promesa de liberarlo, si le busca y le encuentra a unos hermanos que, entre paréntesis, le habían hecho daño también al esclavo negro, a Django, cuando se da la trama completa, aparece un juego conceptual muy interesante, porque va a hablarnos de, por una parte, de la agresividad, de esa capacidad para generar cambios que puede llegar a ser violenta si es negativa o puede llegar a ser constructiva. En este caso sería una agresividad, esa capacidad de cambio que tienen todos y cada uno de los personajes, que son personajes agresivos en una época agresiva que requiere de agresividad, pero se va a mezclar con otro concepto, uno de los conceptos básicos del ser humano, que es la justicia, esa capacidad para darle a cada quien lo que se merece. Y ese podría ser un concepto muy operacional con el cual nosotros nos acercaríamos, con algunas limitaciones, por supuesto, más profundas, pero que pueden fácilmente entrar. Y entonces vemos el juego realmente que se establece en el transcurso de la película entre la agresividad y la justicia, generando desde la esclavitud, en donde no hay agresividad y no hay justicia, hasta ese ideal ético de alta agresividad, constructiva se supone, claro está, con alta justicia, que significa la evolución, el cambio, la prosperidad, todo eso, pero que en el film se trata de la lucha de una alta agresividad con una baja justicia. Y esa alta agresividad con una baja justicia va a ser la labor de la imposición, ante la que tienen que actuar los diferentes personajes, en especial el personaje de Django, el personaje del doctor Schultz, así se llama el odontólogo cazarrecompensas, que además es una figura extraña, pero una figura que lo hace muy bien el actor Christopher Waltz. Y hay también una figura que es muy llamativa, que es la figura de Stephen. Stephen es un viejo negro que actúa a favor siempre del amo, que es Leonardo DiCaprio. Y esto va a ser realmente unas dinámicas muy interesantes, que son dinámicas, yo diría que son casi un síndrome de Estocolmo, pero cuando es un síndrome de Estocolmo muy prolongado de toda la vida, en el cual este negro, Stephen, se pone de parte siempre del amo, inclusive atacando a los propios. Y esto se ve en varias partes
y va a establecer una lucha bien importante. Una lucha que creo que es la segunda lucha importante, aparte de la lucha entre el victimario, que es el personaje que hace Leonardo DiCaprio, con Samuel, con Django, que ya lo hace Jamie Cox, y que es realmente una lucha muy, muy, muy interesante de víctima a victimario, y que va a guiarse con todas las reglas del juego duro, cruel entre víctima y victimario, sobre todo cuando la víctima se vuelve sobreviviente y entra en conflicto con el victimario, en una lucha de a muerte, de vida o muerte, tal como se ve en el film. Pero también hay una lucha bien interesante entre dos personajes, que es ese personaje extraño de ese doctor, del doctor Schultz, que es y que va a enfrentarse como ese victimario de victimarios, ese victimario de victimarios que podría ser ese recompensa, que es una figura y tiene una personalidad como ente psicológico bien interesante, lo del victimario de victimarios. Es decir, piensen ustedes quién puede ser victimario de los victimarios. Y piensen también en esto que yo lo puedo llamar ese síndrome del caporal, ese síndrome de la persona que por dejar su grupo lo traiciona a su grupo, ligándose con el poderoso, pero tampoco siendo aceptado como tal, como parte integrante por el poderoso. Entonces, ese caporal que se queda en el medio y que realmente va a representar una figura muy triste, y esa figura y entonces vamos a ver también el conflicto entre ese victimario de victimarios y ese caporal, y ese que es capaz de dañar a los suyos para obtener prebendas o para sentirse satisfecho o sentirse parte de ser el victimario, de tener el poder. Es una película muy interesante que yo la uso y yo la utilizaría como para reflejar todas las dinámicas que se dan entre la evolución del ser humano, que va desde víctima hasta interdependiente, pero que aquí queda en una relación muy clara, en el análisis de una relación de cómo unas víctimas, en este caso los esclavos, tratan de salir de ese círculo del subdesarrollo, pero tienen que ser, por supuesto, de víctima, o esclavo, tienen que pasar a ser sobrevivientes, de sobrevivientes vencer al victimario, y cuando es victimario, tratar de salir de ese cuadro a través de una hechura de la facturación de un proyecto de vida propio. Esta es una película muy interesante, yo la usaría para esto y la usaría para profundizar en dos realidades de personalidad muy interesantes que casi nunca se ven y nunca se ven en confrontación, que sería la del victimario de victimarios, que realmente la vamos a buscar otro film para dar una mejor visión de esto, y por otra parte el síndrome del caporal, esa persona que traiciona y es capaz de ir contra los suyos, traicionar a los suyos, para sentirse parte del poder, para sentirse parte del poderoso. Yo utilizaría esta película y la utilizo para esta descripción, que está muy, muy bien hecha, por supuesto con la dosis de violencia de Tarantino, pero que en este caso lleva a una justificación de esa violencia, por supuesto por la parte también cinematográfica y además que es su estilo, y también tratando de darle un para qué, de tratar de legitimarla. Esta es la película Django desencadenado, Django Unchained, que es de Tarantino, es de 2012, en otro capítulo más de su Cinema Coach. Será hasta el próximo.